Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar Se suponía que era un almuerzo, pero ya se lo comieron todos. Así que vamos a empezar a hablar un poco de cómo podemos mejorar la interpretación de los monitoreos. La monitorización electrónica es algo que nos ha acompañado desde los años 60 en la práctica diaria de la obstetricia y es una herramienta que está disponible en prácticamente todos los hospitales, grandes, chicos, de referencia, hospitales base, en todas partes, de uso diario en nuestra práctica clínica habitual. Sin embargo, sigue siendo un problema a veces la interpretación, sobre todo en monitoreo del trabajo parto, y sigue siendo un problema mayor aún el que nos pongamos de acuerdo. Porque si uno les pone un monitoreo acá y les dice ¿cómo está este monitoreo?, probablemente cada uno le va a dar un nombre distinto que a veces significa lo mismo. Por lo tanto, es importante llegar a una especie de consenso en la interpretación de los monitoreos. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros lo que estamos tratando de prevenir es la asfixia perinatal, que es un estado metabólico del feto que a la larga va a tener un riesgo de producirle daño neurológico y que lo peor que le puede pasar a ese niño es llegar a una parálisis cerebral, que si bien sabemos la parálisis cerebral tiene múltiples causas y el trabajo parto es un pequeño porcentaje de ello, está dentro de lo que nos puede tocar con un recién nacido. Por lo tanto, la finalidad del monitoreo o lo que nosotros pretendemos con un monitoreo es saber cómo está ese niño en condiciones basales durante un trabajo parto para poder definir el momento de la interrupción o el cómo lo vamos a interrumpir, en el fondo elegir la vía de parto según lo que vaya ocurriendo. Y cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente, uno tiene que ver pacientes y no exámenes. Por lo tanto, nos sirve eso que uno va pasando por ahí, le muestran un monitoreo y le dicen, oye, fírmalo que a ver si está bueno o está malo. Uno tiene que saber a quién está viendo. Y es importante saber quién es la paciente, si tiene patologías maternas o fetales, en el caso del trabajo parto, si está con aceleración ocitósica, si está con analgesia, si ha sangrado, si tiene fiebre, si hay meconio. Y en ese contexto, interpretar el monitoreo. Y ahí es cuando entramos en nuestro primer problema. Hay múltiples clasificaciones, consensos. Entonces a uno le dicen, ¿cómo está este monitoreo? ¿Está normal? ¿Está sospechoso? ¿Está ominoso? No, mira, la clasificación que yo aprendí en mi universidad, los monitoreos son de bienestar, son de alerta, son patológicos, o algo más simple, son tranquilizadores o no tranquilizadores. Entonces entramos en un problema que ojalá estuviera estandarizado para todo Chile y que todos pudiéramos hablar el mismo idioma y que cuando se traslada, por ejemplo, una paciente de un lugar a otro, todos entendiéramos de qué estamos hablando. Y por otro lado tenemos la parte práctica, donde a veces es muy difícil saber qué está ocurriendo. Y la verdad es que si todos ustedes hacen el ejercicio de saber cómo está este monitoreo, probablemente no vamos a llegar a ningún acuerdo, porque hay un grupo que va a decir que está absolutamente normal, que es aceleratorio, hay otro grupo que va a decir que es un desastre porque tiene desaceleraciones, hay unos que van a decir que tiene variabilidad normal, otros que tiene variabilidad disminuida, y lo que quiero decir con este monitoreo es que a veces la interpretación es súper difícil. Existen varias publicaciones, algunas muy antiguas, otras más nuevas, donde a diferentes personas que se supone que son expertas en el tema se les pasa un monitoreo y habitualmente no hay acuerdo. Y cada uno dice una opinión diferente. Entonces nosotros, tratando de ordenar un poco esto, les vamos a presentar la clasificación propuesta por el Colegio Americano el año 2009, donde los monitoreos se les evalúa una serie de parámetros y se concluye si están normales, alterados, si están en un rango intermedio, como vamos a mencionar. Hay muchas variables a evaluar, aparte, por supuesto, del contexto clínico en el que estamos. Pero en el monitoreo propiamente tal, uno tiene que ver las contracciones uterinas, la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, aceleraciones o desaceleraciones y cambios de patrón en el tiempo. Es muy importante saber que un monitoreo requiere de un tiempo de observación. Es decir, yo no puedo decir esta paciente tiene desaceleraciones tardías porque en una contracción hubo una desaceleración que tenía algún grado de calaje. Eso no dice nada. Esto requiere, el monitoreo es evolutivo, requiere un tiempo de observación. Las contracciones uterinas, para poder decir cuánta dinámica tiene la paciente, se requiere un tiempo de evaluación de 30 minutos y se considera normal como una paciente que tiene 5 o menos contracciones en 10 minutos y una taquisistolía cuando hay 6 o más contracciones en 10 minutos, en un periodo de observación de al menos media hora. La frecuencia cardíaca basal debe ser evaluada en un periodo de 10 minutos donde no haya ni aceleraciones ni desaceleraciones.
lo que a veces puede ser difícil. A veces hay monitoreos con muchas aceleraciones o muchas desaceleraciones y se considera normal entre 110 y 160, bradicardia bajo 110 y taquicardia bajo 160 por periodos mantenidos durante más de 10 minutos. La variabilidad también debe ser evaluada en al menos 10 minutos de monitoreo sin que haya aceleraciones ni desaceleraciones, y la vamos a tener ausente, que en el fondo es una línea, no es detectable, mínima, bajo 5 ciclos por minuto, moderada entre 6 y 25 y marcada bajo 25, sobre 25. La gran mayoría de los monitoreos se van a mover entre moderada y mínima, eso es lo que uno ve habitualmente en trabajo parto. Las aceleraciones se refiere a un aumento abrupto de frecuencia cardíaca que llega a un máximo en menos de 30 segundos. Tienen que ser sobre 15 latidos por minuto de la basal que habíamos visto en estos 10 minutos sin aceleraciones y tienen que durar al menos 15 segundos. Si la aceleración dura entre 2 y 10 minutos se llama aceleración prolongada y si dura más de 10 minutos se habla de que cambió la basal. Es decir, teníamos una basal de 120, el feto acelera, queda en 150 por 20 minutos, bueno, cambió la frecuencia cardíaca basal. Las desaceleraciones siguen siendo, como siempre hemos aprendido, precoces, tardías y variables. En Chile, probablemente por la forma que tenemos de manejar el trabajo parto, donde en muchos lugares se hace un manejo activo con rotura membrana, lo que más vamos a ver son las desaceleraciones variables en relación a compresiones de cordón por el oligoamnio secundario causado por la rotura membrana. En lugares donde la conducta es más expectante, lo que más vamos a ver en trabajo parto son las desaceleraciones precoces, donde por la compresión de la cabeza contra la pelvis hacia el final del trabajo parto, ante la rotura espontánea membrana, va a haber esas desaceleraciones. ¿Cómo son las precoces? Son simétricas entre sí, tienen un inicio gradual y su inicio y su fin coinciden con la contracción. Es súper importante que son todas iguales entre sí en su morfología y el nadir ocurre con el pic de la contracción. Descripción clásica que todos hemos aprendido y que no ha cambiado en los últimos 20 o 30 años. Las desaceleraciones tardías, la verdad es que son poco frecuentes de ver porque habitualmente tomamos alguna conducta antes de que ocurran. Son simétricas entre sí, también tienen un inicio gradual, pero su inicio y su fin van desfasadas con la contracción y el nadir ocurre después del pic de la contracción y en general implican un compromiso fetal importante que vamos a ver que a veces se cumple y a veces no en algunos casos clínicos a discutir. Las desaceleraciones variables, como lo dice su nombre, son diferentes entre sí, tienen un inicio que puede ser gradual o abrupto, tiene una relación variable con la contracción, puede ir una adelante, detrás, junto con la contracción, disminuyen más de 15 latidos de la basal y duran entre 15 segundos y 2 minutos. Además, las desaceleraciones variables uno tiene que considerar algunos factores como de gravedad, que sea el retorno lento a la frecuencia basal, como que le cueste después de desacelerar volver a la frecuencia basal, desaceleraciones bifásicas, que apenas vuelve, baja nuevamente y sale una desaceleración más larga, y que posterior a la desaceleración el feto presenta un periodo de taquicardia. Se considera desaceleración prolongada entre 2 y 10 minutos, y si dura más de 10 minutos ya estaríamos hablando de un cambio a la basal, que puede estar dentro de rangos normales o puede ser una bradicardia mantenida si está bajo 110 latidos por minuto. Periodo de observación, al menos 20 minutos. La verdad es que si el monitoreo está muy malo, como que uno se cuestiona estar 20 minutos viendo, pero si son solo desaceleraciones uno podría observar por 20 minutos. Si estamos frente a una bradicardia mantenida, evidentemente eso no es posible. Se consideran recurrentes cuando están presentes en más del 50% de las contracciones e intermitentes si están presentes en menos del 50% de las contracciones, pero como digo, para ver un patrón uno tiene que tener un tiempo de observación adecuado, no puede hacer un diagnóstico por un solo evento desaceleratorio. ¿Y cuál es la interpretación? Como ustedes ven, esto no cambia mucho el concepto de dividirlo en 3 tipos de monitoreo, que se le pone categoría 1, 2 y 3, categoría 1 como normal, categoría 3 como anormal, súper fácil, todos sabemos lo que hay que hacer, y el del medio, por supuesto, el gran problema que hay en los turnos, que uno dice, bueno, lo opero, no lo opero, espero, está completa, no está completa, ¿qué hacemos? Que es categoría indeterminada. Categoría normal, basal entre 110 y 160, variabilidad moderada, aceleraciones presentes, desaceleraciones precoces pueden estar presentes y desaceleraciones variables o tardías, por supuesto, no pueden estar presentes. Categoría 2, indeterminado, como yo les decía, muchas cosas incluidas acá, taquicardia, es decir, más de 10 minutos con frecuencia cardíaca sobre 160, bradicardia con variabilidad moderada, variabilidad mínima o marcada, los dos extremos,
variabilidad ausente, sin desaceleraciones, ausencia de aceleración, luego estimulación fetal, súper importante, el doctor Astudillo va a mencionar eso. Desaceleraciones variables recurrentes, más variabilidad mínima o moderada, desaceleración prolongada, que dura entre 2 y 10 minutos, después ya hablamos de un cambio a la basal, desaceleraciones tardías recurrentes, más variabilidad moderada, y desaceleraciones variables con factores de severidad, es decir, que quedan con taquicardia posteriormente o que les cuesta volver a la basal o que son bifásicas. Y por último, categoría anormal, lo que comanda aquí es la variabilidad ausente. Cuando tenemos variabilidad ausente con desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes o una bradicardia, eso es francamente anormal, y el patrón sinusoidal, que es extraordinariamente raro de ver y que está en general asociado a fetos con una anemia marcada. Entonces, teniendo estos conceptos claros, que es como ojalá todos trabajáramos en conjunto en base a las recomendaciones del Colegio Americano, vamos a ver algunos casos de monitoreo y finalmente vamos a plantear una forma de trabajo de qué es lo que debería hacer uno clínicamente de acuerdo a lo que vaya dando en la monitorización. Así que ahora el doctor Astudillo va a presentar algunos casos. Bueno, ya revisada la clasificación, me gustaría darle algunos tips relacionados con... ¿No se escucha? ¿Ahí? Algunos tips relacionados con la forma de mirar el monitoreo. Antiguamente nosotros siempre intentamos a través del monitoreo buscar algún diagnóstico de situación. Decíamos desaceleración variable, es el cordón, desaceleración tardía, tiene riesgo. La idea de la clasificación es no contaminarse con la idea del diagnóstico inmediato, sino que poder definir si el registro tiene riesgo o no tiene riesgo. Quiero recordarle algunas cosas que las que dijo el doctor para poder analizar algunos registros. Es súper importante acordarse que la categoría 1 es una categoría que es la normal y que no tiene riesgo hipóxico y se trata de un registro que tiene una variabilidad modelada y no tiene desaceleraciones, puede o no tener presentes aceleraciones. Y la categoría 3, que es la más terrible de todas, que no tenemos que tener duda de reaccionar frente a esta situación, es una categoría donde la variabilidad está ausente, ¿okay? Y están presentes junto con ello desaceleraciones recurrentes, tardías o variables, o bradicardia o algún ritmo sinusoidal. No olviden eso como en análisis. La categoría 2 es todo lo que hay en el medio y es la gran mayoría de los registros que nosotros nos enfrentamos y el riesgo indeterminado que nosotros podemos plantear. No se olviden de la variabilidad, que es uno de los elementos más importantes que puede significar. Acuérdense que variabilidad moderada entre 6 y 25 o 5,25 latidos por minuto o ciclo. No se olviden de las características de las desaceleraciones. Nosotros tendemos a interpretar mucho las desaceleraciones variables, si bien son las más frecuentes, y nos cuesta mucho diagnosticar las desaceleraciones tardías. Recuerden que las aceleraciones precoces y tardías son desaceleraciones graduales, que demoran un tiempo en llegar al nadir, a diferencia de las aceleraciones variables, que son de rápida progresión hacia la desaceleración. Vamos a analizar algunos registros. ¿Qué tenemos aquí? Perdón, aquí no. ¿Qué tenemos aquí? Perdón. FIFO, ¿cachai? FIFO, me ayudé un poco para mirar cómo... Sorry, computador nuevo. Cómo llevarla para acá para mirarlo mejor. Pero solo la imagen del monitoreo. ¿Cómo no? Está ahí. Es que tengo aquí Keynote. No, un Keynote. Creo que hay que bajar la luz. Si se ve. Si se ve. Ya, perfecto. Es que yo no lo veo. Hay que bajar la luz. Que no se ven los números. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un registro que tiene una frecuencia
cardíaca fetal basal normal. Lamentablemente no se alcanzan a ver los números, ¿no? No se ven los números. ¿Se puede bajar la luz? Acá arriba no, está muy brillante la pantalla. Bueno, créanme, tiene una frecuencia cardíaca fetal basal normal, tiene una variabilidad que es moderada y no tiene aceleraciones ni desaceleraciones. ¿Qué tipo de registro es? ¿Un registro tipo? ¿Por qué es registro tipo 2? Es un registro normal, no tiene aceleración, es un registro tipo 1 en teoría. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a empezar a discutir cada uno de los elementos. Este tipo de registro, ¿qué tipo de registro es? Analicemos las variables. Frecuencia cardíaca fetal basal más o menos 130, variabilidad entre 5 y 10 o 5 y 20, es una variabilidad moderada, y ¿tiene desaceleraciones? Aquí tengo un micrófono. ¿Quién quiere opinar? ¿Quién quiere opinar? ¿Quién se atreve para que interprete el monitoreo? Hay como 10 monitoreos, así que tenemos varios. Sí. ¿Quién? Aquí quiere... Opina. Yo creo que al principio tiene una desaceleración precoz y variabilidad normal para mí. Ya, pudiéramos considerar, aquí está. ¿Podríamos considerar ese evento como un evento desaceleratorio? Puede ser, es un evento aceleratorio entonces. Por lo tanto, este podría ser un registro tipo 2, ¿cierto? Solo por esa desaceleración, aislada. ¿Qué es esto? ¿Quién quiere interpretar este monitoreo? Que están tímidos. ¿Ah? Nadie quiere. ¿Quién habló? ¿Quién habló por ahí? Alguien dijo variable. Opina. Es un monitoreo que a mí me parece que que tiene desaceleraciones variables. Bueno, recordemos la clasificación como para que vayamos viendo. Tiene variabilidad normal o disminuida, o mínima, moderada o marcada. En algunos segmentos moderada, ¿cierto? En otras situaciones mínimas, pero podríamos considerarlo moderado. De todas maneras no es un registro tipo 1, ¿cierto? Tenemos que diferenciar si es un registro tipo 3 o 2, ¿cierto? Por los riesgos que ello implica. Entonces, la variabilidad es moderada o mínima. ¿Y las desaceleraciones cómo son? ¿Son graduales o son no graduales? Es decir, tienen una disminución gradual hacia la disminución de la desaceleración, demoran más de 30 segundos en llegar al nadir. Ojo con ello, y esa es la forma de diferenciar una desaceleración tardía o precoz con una desaceleración variable, y vuelve en la misma velocidad. Además es concordante con la contracción, ¿ok? Estas son desaceleraciones precoces. Este es un registro tipo 2. Acuérdense que el registro tipo 1 no tiene desaceleraciones. Ahora, puede tener desaceleraciones precoces, ¿eh? Puede ser. Uno pudiera considerar un registro tipo 2 para 1, digamos, en realidad. Tiene una frecuencia cardíaca, yo les voy contando, tiene una frecuencia cardíaca fetal basal de más o menos 130, 140 latidos por minuto, tiene una variabilidad menor de 25, mayor de 5, o sea, una variabilidad moderada, y estas que ese tipo de desaceleraciones son variables. ¿Por qué? Son descensos un poquito más rápidos, ¿cierto? Fíjense en el descenso es un descenso menos gradual. ¿Ah? Entonces este es un registro tipo 2, ¿cierto? ¿Esto qué es? Frecuencia cardíaca fetal de 145 por minuto. Variabilidad disminuida. ¿Desaceleraciones? No hay. Tampoco hay taquicardia ni bradicardia. ¿Qué tipo de registro es este? Tipo 2. Tipo 2. Ojo que estos son los registros que habitualmente se plantean como ominosos, pero no hay presencia de desaceleraciones. Es un registro tipo 2. Y no sé si recuerdan que el registro tipo 2 no hay evidencia clara acerca del estado hipóxico del feto. ¿Qué es este registro? ¿Cómo se ve?
aviso, les menciono ahí, frecuencia cardíaca fetal basal, 130 a 140 latidos por minuto, variabilidad moderada, ¿cierto? Sobre 5 latidos por minuto, y esas son aceleraciones o son estas desaceleraciones. ¿Ah? No está claro, ¿cierto? Más bien parecen desaceleraciones. No sé si son variables o precoces. Es un registro que no es muy interpretable, ¿cierto? Y tiene dudas. Por lo tanto, no es un registro tipo 3, evidentemente, porque tiene una variabilidad moderada, pero tampoco es un registro tipo 1, ¿cierto? Por eso, ojo con ello. Uno no tiene que empezar a interpretar qué será el cordón, es un registro tipo 2 y requiere un manejo especial. Este es un electrocardiograma fetal. Este es un scalp, es un monitoreo cefálico, es un traductor cefálico. Este muestra, digamos, la frecuencia cardíaca, ausencia de desaceleraciones y la variabilidad a corto plazo, que la verdad es que está normal. Frecuencia cardíaca fetal basal, 140 por ahí. Variabilidad moderada, conservada. Y tipo de desaceleración, fíjense bien, una disminución rápida hacia el nadir, ¿cierto? No es lenta, no es gradual. Y una recuperación rápida. Y fíjense que una característica especial, tiene un ascenso aceleratorio al principio y posterior a la desaceleración. Esta es la típica morfología de una variable funicular. Compresión de la vena, compresión de la arteria, descompresión de la arteria y descompresión de la vena. Entonces este es un registro tipo 2. ¿Qué significa? Que no sabemos si hay hipoxia, que tenemos que observarlo o tomar algunas medidas que ya vamos a ver, pero pareciera ser no tan grave. Y frecuencia cardíaca 140, presencia de aceleraciones, variabilidad moderada tipo 1. Frecuencia cardíaca fetal de 140 por minuto, variabilidad moderada, presencia de desaceleraciones. ¿Cómo son estas desaceleraciones? De rápido descenso, acuérdense de la frecuencia que aumenta al principio y al final de la contracción, por lo tanto esta es la típica desaceleración variable, registro tipo 2. ¿Qué es esto? ¿Qué diría uno cuando ve esto? Está bueno el monitoreo, ¿no? Bueno, este es uno de los elementos importantes, porque el trazo, ya, no es un monitoreo donde se observe claramente el trazado, ¿cierto? Por lo tanto, la interpretación es difícil. El paso siguiente a esto es asegurarse de la transcripción de lo que estamos viendo o tratando de evaluar. Aquí puede ser cualquier cosa, estas pueden ser pérdidas de foco o desaceleraciones. ¿Qué es esto? Frecuencia cardíaca fetal basal cercana a los 160, variabilidad mínima, ¿cierto? Y desaceleraciones, ¿son graduales o son rápidas? ¿Podrían ser variables o no? Son graduales, ¿cierto? De lento retorno, evidentemente, y además tiene un decalaje con la contracción. Este es un registro tipo. Es un registro tipo 2. Acuérdense que la asociación según la clasificación, si nos regimos evidentemente para todos nosotros, y en nuestra típica historia de rememorar cómo lo hacíamos antes, pensamos que este es un registro muy ominoso. Entonces lo clasificamos como tipo 3. Pero de acuerdo a la clasificación, la variabilidad tiene que estar ausente para clasificarlo de tipo 3. ¿Estamos? Por lo tanto, es un tipo 2. Es un tipo 2 más peligroso que los que habíamos visto anteriormente, evidentemente. Pero es un tipo 2. Este es un registro sinusoidal. Es un registro tipo 3, de altísimo riesgo. Frecuencia cardíaca fetal basal de 150, variabilidad disminuida, perfecto, y desaceleraciones de rápido descenso. ¿Me entiendes? ¿Qué tipo de registro es? Registro tipo 2.
Este otro ejercicio, ¿qué tipo de registro es? ¿Y esas son desaceleraciones, no? No. ¿Qué características tiene que tener la desaceleración para considerarla como tal? La amplitud del descenso y el tiempo. Por lo tanto, esto es un registro tipo 1, absolutamente 1. ¿Qué es esto? Ojo que cuando nosotros analizamos un trazado, hay sectores del trazado. Al principio, ¿qué tipo de registro es? La variabilidad, ¿cómo está? Yo sí, pudiera estar disminuida. Yo pienso que está moderada o disminuida, pudiera ser. Pero ¿tiene desaceleraciones? No pareciera. Pareciera que esas son aceleraciones. Es bajo mi interpretación. Ustedes pueden cambiarla. ¿Pero qué es esto? ¿Pudiéramos nosotros interpretar qué es lo que es esto? Si es una bradicardia con súper buena variabilidad aguda, esto es un mal registro. Esto tenemos que aclarar nosotros si estamos transcribiendo bien lo que queremos ver. Por lo tanto, no es interpretable. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo en lo anterior, pero lo real. Fíjense bien, registro tipo 1, ¿cierto? Aceleraciones, frecuencia cardíaca normal, variabilidad normal y... ¿qué es este evento? ¿A qué podría corresponder? Puede ser, pero más frecuente aún este tipo de situaciones. ¿Ah? Prosidencia de cordón, exactamente. Esto es una prosidencia de cordón. Ahí dice, pues. Tienen que leer al revés. ¿Ah? Ahora rápido. Está súper bueno. Registro tipo 1, muy bien. Este es un registro basal no estresante. Pregunta prueba. No tiene contracciones. Este es el mismo parecido que mostró Jorge. ¿Estas son desaceleraciones o esas son aceleraciones? Tiene importancia que nosotros... Ahora, la importancia de definir un registro tipo 1 es la seguridad. Pero cuando estamos en un registro tipo 2 y tenemos dudas, da lo mismo que uno empiece si no es un registro ominoso, tipo 3, ¿okay? De riesgo inminente, da lo mismo que uno empiece tiene que esperar el tiempo como a poder definir si este tipo de situaciones son aceleraciones o desaceleraciones. Para mí, por la variabilidad, más bien me parecen aceleraciones. Ojo que la variabilidad es un elemento súper importante de analizar. La variabilidad es uno de los elementos que se asocia, tiene mejor correlación con el riesgo perinatal y el riesgo hipóxico fetal. Frecuencia cardíaca fetal basal de 160, variabilidad moderada, y esto es lo mismo que lo anterior, ¿no? Estas podrían desaceleraciones, ¿cierto? De hecho, el que interpretó este registro pensó que eran desaceleraciones, imagínense, y además dijo que eran variables. Si bien no tienen cara de variables, ¿cierto? Son de lento descenso al nadir, ¿cierto? Tienen decalaje con la contracción y se repiten en el tiempo. El doctor que interpretó esto pensó que era desaceleraciones variables, probablemente porque le hizo una amniinfusión, ¿cierto? Esto frecuencia cardíaca fetal basal 140, variabilidad disminuida. Y ojo que va a depender de la calidad del monitor que nosotros usemos, muchas veces esta pequeña interpretación entre variabilidad disminuida y moderada, y por eso la clasificación utiliza el concepto de variabilidad ausente como un elemento de riesgo perinatal. Entonces tenemos frecuencia normal, variabilidad disminuida, y estas son aceleraciones o desaceleraciones. No sabemos. Lo más probable es que sean aceleraciones. Esto no alcanza a ser sinusoidal por el número de ciclos definidos. Pero este es una frecuencia cardíaca fetal que está ahí, casi con tendencia a la bradicardia, ¿cierto? Variabilidad disminuida casi ausente. ¿Qué tipo de registro es este? No es registro tipo 3.
El registro tipo 3 tiene que tener variabilidad ausente asociado a desaceleraciones recurrentes, tardías o variables, ¿ok? O asociado a una bradicardia persistente. Aquí tenemos una bradicardia que no es tan persistente, puede que vaya a trascender hacia el 3, como ocurre aquí en este caso, ¿viste? Este es el mismo registro, un momento más tarde. ¿Te fijas? Con tendencia a la bradicardia. Esto es una desaceleración prolongada, profunda, ¿te fijas? Larga, casi una bradicardia. Y esta es la secuencia. Habría que preguntar por qué no lo hicieron antes. Este es un registro tipo 3, ¿ah? Ojalá no lleguemos nunca a eso. Este, tipo 1. Perfecto. Este, tipo 2, con desaceleración variable, ¿cierto? De rápida progresión al nadir y con estas típicas orejitas que tiene la desaceleración variable. Lo mismo que esta, ¿te fijas bien? Y eso. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Tengo un problema grave aquí. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué hacemos cuando un registro está alterado? ¿Cuál es la proyección de acciones médicas? Bueno, la idea de la estandarización es poder lograr algún elemento organizado de manejo clínico. Y de ahí nace el concepto del manejo estandarizado de la monitorización de las alteraciones de la monitorización intraparto, y a raíz de un trabajo publicado el año pasado de un grupo del Children's de California, y que mostraron este tipo de manejo, que es más o menos lo mismo que todos nosotros hacemos habitualmente, pero más estandarizado, y yo se los voy a mostrar. Lo primero es el concepto. El concepto es que los recientes avances en la estandarización de la nomenclatura y la interpretación de la monitorización hacen posible un manejo más sistemático, no tendiente al diagnóstico, sino que más bien tendiente a evaluar el riesgo y la necesidad de tratamiento inmediato. Y tiene por objeto fomentar el juicio clínico individualizado, es decir, caso a caso, y servir como recordatorio las diferentes fuentes de error que nosotros podemos evitar para así mejorar los resultados y evitar los riesgos médico-legales que habitualmente nos exponemos. Acuérdense que el registro o el monitoreo intraparto es el principal elemento médico-legal que expone a los médicos, a las matronas, a todos los que trabajamos en esta área. Para partir, ¿qué no debemos olvidar nunca? Lo que estábamos conversando delante, confirmar que el monitor está transcribiendo lo que nosotros necesitamos ver, la frecuencia cardíaca, la actividad uterina en forma precisa. La información fiable es vital para el éxito de la monitorización, por lo tanto, siempre tenemos que preocuparnos de que el proceso de transcripción sea un proceso adecuado. Y no olvidarse nunca de evaluar todos los componentes que nos mostró el doctor Becker, la línea de base y sus alteraciones, la variabilidad, las aceleraciones, las desaceleraciones y los cambios y tendencias que van teniendo estos elementos en el tiempo. Por último, no olvidar nunca el contexto clínico de la paciente. Muchas veces registros muy ominosos terminaban en resultados perinatales muy, muy terribles, y otros terminaban en resultados perinatales sorprendentemente buenos. El típico concepto que conversábamos ayer de la paciente que hace un sufrimiento fetal diagnosticado por el monitoreo y que nace con un pH normal, con un Apgar normal. Y otra que con el mismo monitoreo puede tener un resultado perinatal adverso. Evidentemente eso depende del contexto clínico en el cual nos encontremos. No es lo mismo un niño con retardo de crecimiento uterino, con riesgo de insuficiencia placentaria, con ese mismo registro o ese mismo monitoreo, a un niño que tiene reserva respiratoria normal. Evidentemente el resultado puede tener variabilidad y nunca debemos olvidarnos de eso. El análisis del registro tiene que conllevar el análisis del caso clínico. Entonces, podemos plantear lo siguiente. ¿Qué plantean en este contexto? Vuelvo a insistir, lo mismo que todos hacemos nosotros siempre, pero de forma estandarizada. Confirmamos que nuestro monitor está funcionando de forma adecuada, que está haciendo la transcripción como corresponde, y categorizamos, miramos el monitor y categorizamos el registro.
Si nosotros tenemos una categoría tipo 1 de bajo riesgo, mantenemos nuestra vigilancia de rutina, que es la típica vigilancia que el doctor mencionó, que cómo se debe hacer la monitorización y los timings en los cuales deben transcurrir ellos. Si es que nosotros tenemos un registro tipo 2 o 3, utilizamos un término, ellos le llaman el ABCD, que se basa en esta sigla que tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros encontramos un monitoreo tipo 2, y lo primero que tenemos que hacer es observar si existe algún elemento clínico que no tenga que ver con la oxigenación fetal o que no ponga en riesgo la oxigenación fetal o que no se relaciona con la oxigenación fetal propiamente tal, sino que son elementos que acompañan al proceso del parto y que puedan estar perjudicando esta situación. Por ejemplo, revisar la vía aérea de la paciente, si está respirando bien, si no tiene ningún problema, si la frecuencia cardíaca, su presión sanguínea. Recuerden que cuando ponen la peridural habitualmente se producen alteraciones de la monitorización, producto de la hipotensión habitual que sufre la mujer. El útero, si las contracciones son adecuadas, si es que no hay una taquicistolía, si el tono es normal, ¿ok? Si es que no existe sangrado, de tal manera que sospechemos un desprendimiento placentario, y no nos olvidemos de examinar a la paciente en el contexto de que tenemos duda con el registro, de tal forma de poder descartar si tiene una prosidencia, una laterocidencia o un procúbito de cordón. Recuerden siempre que hay otras razones por las cuales pueden cambiar la frecuencia cardíaca fetal no relacionadas con la oxigenación fetal. Acuérdense de la fiebre materna, la infección, los medicamentos que la mujer toma y el sueño fetal, eso significa que uno puede esperar en el tiempo, la infección y otras razones que por todos conocía, y una de ellas fundamentalmente la extrema prematuridad. ¿Qué hacemos en esos casos? Evidentemente, si nosotros encontramos una causa de alteración que no haga sospechar de que el niño definitivamente está sufriendo una hipoxia, sino que encontramos una causa que nos genera el problema, le podemos administrar oxígeno a la paciente en caso de que nosotros veamos que pudiera ser por ahí el problema, tratar de subir la presión a través de administración de volumen. Muchos de nosotros, o muchos protocolos conllevan el parar las contracciones, es decir, usar útero inhibidores. En el caso de nosotros usamos bolos de 5 a 10 microgramos de fenoterol o 200 microgramos de nitroglicerina para parar la contracción y poder observar cuál es la respuesta del feto a este evento. También podemos considerar, en el caso de que nosotros estemos pensando en que el oligoamnio y la compresión funicular es el causante de este problema, la amniinfusión. En el caso de que estas medidas correctivas que nosotros hacemos no vuelve al registro a una categoría tipo 1 de bajo riesgo, seguimos con la vigilancia habitual. En el caso de que esta categoría, incluso, ojo, se mantenga en categoría tipo 2, pero se asocie a variabilidad moderada o presencia de aceleraciones, en esos casos nosotros podemos considerarlo un registro de bajo riesgo o tipo 1 y seguir con la vigilancia habitual. Pero si nosotros no tenemos claro que esta situación es la situación que se mantiene en el tiempo, en esos casos nosotros podemos decir no estamos seguros y seguimos nuestro manejo del monitoreo tipo 2 hacia la sospecha de una alteración más grave. Y ahí vienen los otros pasos que nosotros hacemos, en que empezamos a prepararnos para el término. Ya, terminé. Y para el término. ¿Y en qué nos preparamos? Preparamos el equipo en caso de que hubiéramos hacer una cesárea, vemos si está listo el pabellón, que muchas veces no es así, confirmamos que el feto está en buenas condiciones de parto, por ejemplo, consideramos la estimación de peso y vemos en qué etapa del parto estamos. Y corregimos todas esas situaciones de tal manera de que nosotros podamos estar preparados para la posibilidad de interrumpir el embarazo. ¿Qué ocurre? Entonces, nosotros tenemos que evaluar si podemos tener un parto vaginal antes que el feto desarrolle una acidosis metabólica o riesgo de injuria, y en esos casos que es una problemática. Si nosotros vemos que tenemos la posibilidad de obtener un parto antes que eso ocurra, nosotros mantenemos la vigilancia hasta el parto, y de lo contrario nosotros decidimos una vía del parto por la vía más expedita del parto, ya sea instrumental o una cesárea. Lo mismo pasa cuando hay un registro tipo 3. ¿Cuáles son los problemas? Bien cortito para terminar. La transición de las etapas. ¿Cuáles son los timings de transición de las etapas? Si bien muchos timings son, en gran medida este es el gran problema. No sabemos
cuál es la evolución de esta situación y cuándo tenemos que decidirnos, va a depender de muchas cosas, representa la mayoría de las decisiones que nosotros debemos tomar en el contexto del registro y evidentemente el juicio clínico es el más importante considerando la severidad de las alteraciones, la etapa en la cual nos encontramos en el trabajo de parto, lo que nos queda por delante, los antecedentes clínicos y otros factores de riesgo agregados como por ejemplo el meconio y otras alteraciones. Cuando las medidas conservadoras no tienen resultado, evidentemente nosotros debemos decidir si vamos a esperar o no el parto vaginal o agilizar el nacimiento por otros medios, y esta decisión exige un juicio clínico individual y de poder evaluar si nosotros podemos tener un parto vaginal o antes de la aparición de la acidosis metabólica. ¿Y qué hay en la literatura en relación con esto? Es limitada, no tenemos muy claro cómo se da la progresión hacia la acidosis metabólica. Los datos sugieren que en el contexto, por ejemplo, de una variabilidad mínima o ausente y desaceleraciones recurrentes, sea un registro tipo 3, la acidosis metabólica puede evolucionar en un periodo aproximadamente de 1 hora. O sea, en 1 hora tenemos como para que el niño tenga problemas. Pero evidentemente eso va a depender de las condiciones clínicas de la paciente, de la frecuencia y la duración, los antecedentes clínicos, y puede ocurrir más rápidamente o más lentamente, y eso es muy importante de establecer. Bueno, no olvidarse nunca de que todo este programa de manejo uno tiene que siempre colocarlo en la ficha clínica, de tal manera que nosotros podamos basarnos en la evidencia como para poder manejar este concepto y no tener riesgo desde el punto de vista médico-legal. Eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro entonces? Bueno, en virtud del tiempo vamos a tener que parar porque empieza la jornada de la tarde inmediatamente. Así que... ¿Ah? ¿Sí? Ah, es que ayer anoche me fui y lo traduje la cuestión para que lo entendieran.